que más ha trabajado el acuerdo de paz y que por supuesto desea que llegue a buen puerto. Naturalmente, pues las cosas no son fáciles en este o en cualquier proceso de paz. Por eso vamos a actualizarnos de cómo están las cosas. Doctor Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, Julio. Muy buenos días a todos y un feliz año. Contábamos ayer, doctor Jaramillo, que la señora ministra de Exteriores terminó este fin de semana en unas avionetas y en unos helicópteros con jefes de los frentes de las FARC y naturalmente de los equipos para la transición a las zonas veredales, negociando predios con dueños de fincas en diferentes lugares apartados, difíciles de nuestra geografía. ¿Esa no podría ser un poquito la fotografía de cierta improvisación con el tema de las zonas veredales? No, yo no creo, Julio. Yo creo que eso es simplemente la realidad de Colombia. Es una tarea extraordinariamente difícil. Usted llega a un sitio, eso nos pasó en estos días. Hay una zona muy importante en Colinas, en el retorno en Guaviare. Llega a arrendar en un predio y resulta que la hectárea que normalmente vale 1 millón de pesos al mes, le dicen, no, ahora necesitamos 7 porque es para el proceso de paz. O usted llega a otro sitio, eso nos pasó en Miravalles, en el Caquetá, y las FARC dicen, no, el campamento lo queremos aquí en este filo, y usted llega allá y resulta que ese predio no es de una persona, sino de 4 distintas, 2 no tienen títulos, tiene que juntarlos a todos, llevarlos a una notaría que les den un poder a uno, poder arrendar. Esa es la realidad, digamos, de la ruralidad colombiana. Entonces, es un reto muy grande logístico el que estamos enfrentando. Es decir, doctor Jaramillo, que hace parte del proceso y usted no acepta que hay un poco de improvisación. Yo creo, digamos, si me pregunta, oiga, ¿esta cosa no era más complicada de lo que ustedes pensaban? La respuesta es sí. Pero el gobierno en este momento está bastante bien organizado. Creamos una nueva gerencia con el doctor Carlos Córdoba al frente, que está haciendo una extraordinaria labor. La unidad de gestión de riesgo está apoyando esto permanentemente. No hay nadie en el país, aparte de nuestras fuerzas militares, que tenga la capacidad de gestión de la unidad de gestión de riesgo con sus proveedores. Están en el terreno, pero es que estamos en unos sitios muy apartados, Julio. O sea, no hay prácticamente una sola zona que quede a menos de 3 o 4 horas de la cabecera municipal de ese municipio. Carrizales en Antioquia, alguien diría, no, Antioquia es el centro del país, vaya y llegue al sitio de la zona, se demora 4 horas en llegar por carreteras con derrumbes, puentes, camiones que no pueden llegar con los materiales. Esa es la realidad de nuestro país en zonas rurales. Pero yo creo que estamos bastante mejor organizados ahora. Ayer justamente estuvimos reunidos varias horas con las FARC en la comisión de seguimiento, haciendo seguimiento, entre otras cosas, a las zonas, mejorando la coordinación, porque eso tampoco ha sido fácil, la coordinación con los comandantes de las FARC localmente. A algunos les ocurre que quieren tener prácticamente casas con ladrillos, con un gimnasio. Entonces, hombre, esto es un proceso de paz para dejar las armas. Luego miramos qué va a pasar para la parte de reincorporación. Entonces, pues, esto son la realidad de llevar un acuerdo del papel al terreno, pero yo creo que vamos bastante mejor. Pero en ese tema, reconociendo el trabajo que hace el doctor Carlos Córdoba, usted tiene toda la razón, ha sido un gran ejecutivo. Hay una gran preocupación que no es de Colombia, es de los Estados Unidos, de la comunidad internacional, y es que también algo pasó. Las FARC dejaron unos cultivos y desde hace rato otros se quedaron con ellos y los han multiplicado. Escuche esta declaración que le dio el embajador de los Estados Unidos a Claudia Palacios en Canal Capital. Entiendo de que se ha pedido su carta de renuncia a Bernie y Bernie Aronson, y Bernie obviamente va a cumplir con eso. La decisión, cómo se va a manejar eso, habrá enviado especial de decisión para la otra administración. No he escuchado nada al respecto. Si no hay un enviado especial, me imagino todo queda en cabeza del embajador. O sea, ¿usted se vuelve el enviado especial para el proceso de paz o cómo funciona? Bueno, así es. El embajador tiene como embajador yo tengo muchas responsabilidades y espero ser igual a estos en el caso de que no hay otro enviado especial. ¿Pero es necesario? Bueno, yo creo que en su momento hay algo positivo y bueno en eso. Por ejemplo, en el caso de Bernie, y parentéticamente, Bernie es muy amigo mío.
hemos conocido desde hace 30 años casi. Trabajamos juntos en lo de El Salvador hace tiempo. Y en el caso de Bernie, yo creo que Bernie fue capaz de crear una relación de confianza con los de la FARC. ¿Por qué se va Bernie, doctor Jaramillo? Mire, Bernie Aronson se va porque la nueva administración americana le pidió la renuncia a todo lo que llaman en inglés los political appointees, es decir, todas las personas que no son de carrera del Departamento de Estado automáticamente tienen que renunciar, a menos que el gobierno les pida que se queden. El gobierno ha llegado, entonces formalmente lo que tienen que hacer todos es renunciar. Yo aprovecho, Julio, aquí para hacerle si me permite, un gran homenaje a Bernie Aronson. Realmente el trabajo que hizo fue extraordinario. Bernie es un hombre que ya tiene sus años, tiene más de 70 años, estaba retirado después de una gran carrera. Recordemos que participó muy activamente por parte del Departamento de Estado en el proceso centroamericano de El Salvador. Tiene una finca en Gales de ovejas, estaba ya feliz con sus caballos y lo llamaron a que comenzara esta labor de viajar a La Habana cada 10 días y pasar horas enteras discutiendo con las FARC, con nosotros. Eso no se puede subestimar, el valor de ese trabajo y del apoyo de los Estados Unidos al proceso de paz. Sí. Como usted sabe, enfrentamos una nueva realidad política en los Estados Unidos donde hay congresistas muy críticos, muy alineados con fuerzas políticas en Colombia que no les gusta el acuerdo de paz, o sea, les gusta la paz, pero no les gusta lo que se negoció. Me refiero puntualmente a el señor Díaz Balar y otros congresistas que tienen mucha fuerza, mucha voz y mucha cercanía con el centro democrático. Y entre las cosas que se están diciendo en Washington es que, pues independientemente de la explicación que usted da, que es el proceso diplomático de renuncias que se deben producir, pues allá hay una preocupación. Y escúchela, la preocupación es por el crecimiento de los cultivos. Hay cifras y cifras, y usted está citando las cifras de la ONU, lo que son muy confiables. Nosotros tenemos cifras distintas, lo que es pues 142 y 47 mil hectáreas. Para 2015. Correcto. Y para 2016. Entonces, en el otro año, la pregunta será si habrá un aumento o no. Y mi suposición, y eso es basado en la falta de erradicación que ha tomado lugar. El gobierno ha hablado de un poco menos de 20,000 hectáreas. Y el hecho de que está creciendo las plantaciones de hoja de coca en el país. Mi presunción es que esta cifra del año pasado va a subir. O sea, de 147,000 a cuánto más o menos cree usted que va a subir. A saber, yo creo que puede ser significativo. Pero todo eso subraya, a mi juicio, todo eso subraya la necesidad de un programa estratégico y inteligente para enfrentar eso. Y yo creo que en eso tenemos unos contrapartes en el gobierno de Colombia que están muy enfocados en eso, y con estos planes realmente se puede dar respuesta al aumento serio en esto. Pues la única estrategia es la despenalización, que jamás va a aceptar los Estados Unidos, porque la erradicación en el camino que vamos va a ser muy complicada. Pero la pregunta es, doctor Sergio, ¿se hace la paz con las FARC en buena parte también para arreglar el problema del narcotráfico? Y como usted oye, está disparado. A ver, vamos por partes. Primer punto, es una realidad que los cultivos han crecido. Y un acuerdo de paz firmado en La Habana no va a resolver el tema del narcotráfico en general. Lo que nos abre es una gran ventana de oportunidad para darle una solución inteligente al tema de los cultivos. Pero tenemos que aprovecharla, porque la realidad se sigue moviendo. El crimen organizado siempre es más rápido que los estados. Lo que está ocurriendo, a mi juicio, era previsible. Se iban a meter otros que querían controlar el negocio. Usted entiende eso también mejor que yo. Entonces la cosa es, ¿ahora qué vamos a hacer? Y usted me preguntaba también por la nueva administración americana. Yo creo que los americanos, como siempre, son pragmáticos. En primer lugar, el resultado del acuerdo de paz no puede sino
debió ser celebrado por todos en Estados Unidos, porque es el resultado también de una política bipartidista de más de 15 años. ¿Qué otro ejemplo tiene Estados Unidos de un éxito igual en su política internacional? Ahora, digamos, con razón, hay mucha preocupación por el tema de los cultivos. Yo coincido con todo lo que acaba de decir el embajador Whitaker, y sobre todo con lo último que dijo, que tenemos la gran oportunidad ahora de poner un programa estratégico en marcha. Las FARC tienen que cumplir su parte de un gran programa de sustitución en todo el país, que nunca ha habido. Es increíble, Colombia tiene cultivos hace 30 años, pero nunca ha habido realmente un gran programa nacional de sustitución, en parte también porque el mismo conflicto y las FARC impedían su puesta en marcha, pero esa es la oportunidad que tenemos, y en ese sentido yo sí creo que el balón está en nuestra cancha. Tenemos que ser capaces de organizarnos y trabajar con mucha fuerza. El problema también, y la razón por la que yo creo que dice que van a crecer los cultivos, es porque recordemos que las mediciones se están haciendo ahora de los cultivos, ¿no es cierto? Y escasamente ha comenzado la implementación de ese nuevo programa. Entonces las cifras que salgan el año entrante probablemente no van a ser las mejores. Tenemos una ventana este año para trabajar muy a fondo, de manera que las que salgan en el 18 ya muestren un descenso y mucho mayor control del problema. Doctor Jaramillo, usted dice que el balón está en la cancha del gobierno colombiano, del Estado colombiano, para implementar un programa con miras a la erradicación de los cultivos de coca, la erradicación manual. Sin embargo, quienes defienden, por ejemplo, la fumigación con glifosato, dicen que la erradicación manual y un plan nunca va a ser tan efectivo como la fumigación. Cuando usted habla que el balón está en nuestra cancha, ¿cuál es el plan específico que se tiene para luchar contra los cultivos de coca? Miren, en lo que se acordó en La Habana, en primer lugar, fue un gran programa de sustitución voluntaria de cultivos, ¿no es cierto? Entonces se trabaja con las comunidades y hace unos acuerdos para sustituirlos. Eso es lo que en la práctica funciona mejor. Sin entrar en controversia sobre la fumigación en el mejor de los casos le contiene el problema, pero nunca se lo resuelve. Yo recuerdo cuando era viceministro de Defensa, hice una presentación en el Consejo de Ministros con el presidente Uribe, mostrando las cifras. Hubo un año, que creo que fue el año 2006 al 2007, donde se, óigame estos datos, se fumigaron como 170.000 hectáreas en Colombia, se erradicaron manualmente como 40.000, y los cultivos se incrementaron en 10.000 hectáreas. Es decir, la fumigación lo único que hace es contenerle el problema, y uno termina como el proverbial perro mordiéndose la cola yendo detrás de los cultivos. Se tiene que sacar a la gente, al cultivador, de ese negocio. Y la única manera de hacerlo es con un programa de sustitución. Ese es el compromiso que viene de La Habana, sin perder el necesario garrote. Si no se quiera meter al programa, pues le vamos a erradicar. El otro tema del que los Estados Unidos están muy conscientes, que yo hoy en día no estoy metido en ese tema, pero la eficacia de la fumigación hoy en día o en los últimos años es mucho menor por la atomización de los cultivos. Ya no hay los grandes cultivos que había en los años 2000, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer, la verdadera solución a ese problema, viene no solo de la erradicación, sino de trabajar con los campesinos y transformar esos territorios, meterlos en la economía nacional, y ahí sí tenemos una solución permanente. Y esa es la oportunidad que tenemos ahora con el acuerdo de paz. Doctor Jaramillo, usted dice que habrá garrote, obviamente, para los que no se sometan y no se cumplen los acuerdos y las promesas en términos de erradicación de cultivos de droga. Sin embargo, en este momento se ha conocido de una posible disidencia de la guerrilla de las FARC, particularmente del Frente 14 que opera en el departamento del Caquetá, y que esa disidencia se estaría dando porque hay integrantes de esa guerrilla que quieren seguir con el negocio del narcotráfico. Las cifras que ustedes tienen, o de la información que se conoce, es que ¿cuántos integrantes de la guerrilla de las FARC estarían en disidencia para seguir con el negocio del narcotráfico? Mire, yo aprovecho la pregunta para decir primero lo siguiente. Nosotros, con el doctor Humberto Lacalle, en octubre, en noviembre, cuando estábamos en el tema de la renegociación, decíamos, mire, esto realmente tiene mucha urgencia. La situación del cese es precaria. Y algunos nos decían, los críticos, la oposición, no, es que eso lo que están haciendo es un chantaje, las FARC están dichosas, todo está perfecto, ya tienen reconocimiento de Estados Unidos. No, la realidad es que hay unas presiones muy fuertes desde el terreno, porque hay algunos comandantes que no estaban dispuestos a meterse en el proceso, y en efecto vimos que ya hay ejemplos de dos, por lo menos muy importantes, en Tuluarte y División 40, que dijeron que no se metían, y están fuera y ahora están perseguidos por la fuerza pública.
sea que esa es una realidad que tenemos que enfrentar y por eso nos tenemos que mover tan rápido. Cifras, en este momento yo no le puedo dar, no tenemos. Las FARC mismas están supremamente preocupadas con eso. Están tratando de poner orden en la casa, pero sobre todo yo creo que es la implementación de los acuerdos lo que va a asegurar que el proceso, digamos, marche de manera ordenada. También el despliegue ahora finalmente del mecanismo de monitoreo y verificación, yo creo que va a ayudar mucho en ese tema, pero pues no podemos ser aquí ingenuos tampoco, y hay una realidad, y es que hay gente de las FARC que ha estado en eso, y lo que pasó con el Frente Primero, con la disidencia del Frente Primero, pues obviamente eso es una gente que prefirió quedarse en la droga y hoy ya está aliada con las BACRIM. Doctor Jaramillo, usted dice que cifras no nos pueden dar, pero ustedes en el gobierno no tienen información concreta de específicamente cuántos guerrilleros se van a desmovilizar y cuántos no, y cuántos seguirán delinquiendo y aliándose con las BACRIM, como nos acaba de explicar. Pero ¿cómo tiene usted esa cifra? ¿Cómo tiene usted una cifra de cuáles son las intenciones en el terreno de cada guerrillero? Es muy difícil. Lo que tenemos es una, digamos, muy buena información que hemos acumulado a través de los años, fuerzas militares, Policía Nacional, sobre las FARC, el número de sus hombres, sus armas. Claro, doctor Jaramillo, pero entonces lo que se pregunta a la ciudadanía es cuando ustedes responden que cómo tiene uno esa cifra, es cuando se hizo una negociación, no se tenía específicamente la cifra de cuántos eran los guerrilleros que se iban a desmovilizar, es decir, los acuerdos y las concesiones que se hicieron a ciegas sin saber cuántos eran las personas, cuántos eran los integrantes de la guerrilla de las FARC que iban a entregar las armas. Siempre hemos tenido una cifra global bastante precisa de los hombres en armas de las FARC, que está entre los 6.000 y 7.000 hombres en armas. Eso no hay ninguna discusión. Es más, las FARC han venido ya entregándonos los listados de sus hombres. Por ejemplo, hay un problema, digamos, serio de salud en las filas de las FARC. Hemos tenido que atenderlos, afiliarlos a una ATS. Hemos recibido los nombres de casi ya 6.000 hombres de las FARC. Esa información la tenemos nosotros. Falta que entren los milicianos que van a entrar a las zonas, pero eso siempre ha funcionado así. Lo que no le puedo contestar es cuánta de esa gente el día de mañana decide que no quiere participar en el proceso. Lo que tenemos que hacer es crear todos los incentivos para que se mantengan en el proceso y a nadie se le ocurra salirse, y obviamente un incentivo es pues que de quien se salga la lleva y le va a caer todo el peso de la ley. Doctor Jaramillo, sabemos de los problemas de logística en las zonas veredales, pero ustedes no tienen un nuevo plazo máximo de llegada de las FARC a estos lugares, teniendo en cuenta, por ejemplo, episodios tan graves como el conocido ayer de un enfrentamiento entre la guerrilla y una de sus disidencias. Pues, digamos, la exposición implícita a su pregunta, que me parece que es correcta. Justamente la entrada en las zonas le va a facilitar la vida a todo el mundo, incluyendo las FARC en términos del control de su propia gente. Estamos trabajando en eso. Anoche revisamos todas las zonas. Vamos a volvernos a reunir probablemente el fin de semana, y nosotros sí confiamos en que en estas semanas estén todas las FARC en las zonas. Ya comenzaron en varias zonas, ya están trabajando en la construcción de los campamentos. Las mismas FARC con los contratistas del Estado. Hemos hecho unos trabajos logísticos muy importantes. En el Putumayo, por ejemplo, trasladamos a casi 120 hombres de las FARC hasta una vereda que se llama La Carmelita en Puerto Asís, donde se va a hacer el campamento. Los trasladamos durante 2 días, están allá hoy, ya armando su campamento. Lo mismo está haciendo en el Cesar, en La Paz, en fin, en otros lugares. Pero pues tenemos que acelerar al máximo justamente para asegurar el orden del proceso y que no ocurran incidentes como ustedes señalan de Caquetá. Alberto, el doctor Jaramillo pues tiene que ser muy cuidadoso, hasta diplomático, porque es el comisionado de paz y ha sido pues el negociador de un proceso tan difícil. Pero volviendo al tema de la disparada del narcotráfico, estoy viendo una tonelada en la República Dominicana. Están incendiando en este momento en Honduras 700 kilos. Entre más incautaciones, quiere decir que está saliendo más droga. Y volvemos a lo que decía el doctor Jaramillo, Alberto, el perro que se muerde la cola. Esto ni manual, ni aéreo, ni como usted quiera, ni con negociación. Alberto, esto al final volvemos a la discusión en la que ha estado de acuerdo hasta el presidente de la República en foros internacionales. La guerra se perdió y hay que hablar claramente de despenalización, Alberto. Sí, esa sería la meta deseable. Sin embargo, pues convencer a los Estados Unidos de que
cambie la política es un proceso largo y difícil que Colombia pues ya inició. Lo cantó Álvaro Gómez con mucha anticipación antes de que lo asesinaran y manifestaba al doctor Gómez que mientras eso no cambiara no íbamos a resolver el problema. Pero volviendo a lo inmediato, a mí me parece, doctor Jaramillo, que el punto es la colaboración de las FARC en la lucha contra el cultivo, que es lo que en este momento le da una sombra al proceso, porque los episodios a los que nos referimos de las disidencias y de las complicaciones en los campamentos es absolutamente normal, se va a repetir, eso son accidentes que me parece son manejables, como usted también lo acaba de señalar. En cambio, lo del cultivo se convierte pues en una preocupación inmanejable por lo que acaba de decir Julio y por la cantidad de noticias que en el mundo hay sobre incautación y que ayer nos llevaron a ponerlo de tema del día. Pero el periódico El Tiempo, con razón, recuerda las palabras del ministro de Defensa en el sentido de que la colaboración de las FARC en la lucha contra el cultivo es indispensable. ¿Cómo es esa colaboración de las FARC? ¿La estamos recibiendo? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos demostrarle a la opinión que las FARC están en esta pelea de resolver el problema del crecimiento del cultivo? Bueno, muy bien. Déjenme ir paso por paso. Primero, frente a lo que estaba diciendo Julio, si uno mira, digamos, globalmente la llamada lucha contra las drogas a través de los años en todo el continente, pues puede caer en un pesimismo negro sobre si realmente ahí se avanzó o no. Pero lo que sí está claro es que uno sí puede avanzar en el tema de la sustitución de los cultivos. Eso lo hemos hecho en Colombia. La pregunta es, yo he participado personalmente en un programa que fue muy exitoso en el sur del Meta, que se hizo al final del gobierno del presidente Uribe y al comienzo del gobierno del presidente Santos, donde realmente reducimos muy seriamente el número de cultivos en el sur del Meta, gracias a un programa integral. ¿Cómo pueden ayudar las FARC? Pues lo primero que pueden hacer las FARC que hacían antes es no impedir que funcionen los programas. Recuerden ustedes, en el año 2006 la policía hizo un intento de erradicación en el Parque La Macarena, una operación llamada Colombia Verde, y terminaron perdón la expresión, pero un poco de tiro al pato de las FARC, que no querían que se erradicaran. Lo primero pues es que las FARC dejen de impedir el trabajo con los campesinos, la erradicación, dejen de poner minas en los cultivos, y pues eso es obvio. Pero además hay unos compromisos concretos de que ellos van a ayudar personalmente. Y yo creo que si entramos más bien porque todavía yo creo que si estamos amarrados a un imaginario del pasado, si entramos en una lógica de construcción de paz, pues lo que debe ocurrir es que el señor del Frente 48, que estaba en el Putumayo y que vivía en comunidades con cultivos y tal vez estaba metido en ese nuevo negocio, pasa más bien a ayudar y a trabajar con las comunidades en los programas de sustitución y en un programa de construcción de paz que va además, como ya dije, más allá simplemente de resolver el problema de la coca de un cultivador, y atiende las necesidades de toda una región, se hacen inversiones, se construyen las vías. Ayer al presidente le estaban presentando la gran nueva estrategia de construcción de vías terciarias. Esa es la oportunidad que nos brinda la paz. Por eso en eso yo sí soy bastante optimista. Lo que tenemos es que actuar con mucha celeridad. Ahí está el reto. Siempre las instituciones son lentas, las burocracias son lentas, no van al ritmo de la paz. Ese es el reto que tenemos. Pero si nos organizamos bien, yo creo que hay una ventana de oportunidad extraordinaria para resolver de manera permanente en muchos territorios del país el problema de los cultivos, y eso en Washington yo creo que tiene que ser muy bienvenido. Doctor Jaramillo, perdóneme Juan Pablo, y es que refiriéndonos a lo que dice Alberto y a lo que usted nos está mencionando sobre que dependemos también de la colaboración de las FARC en la erradicación de los cultivos. Usted ha manifestado varias veces que quienes no colaboren o la disidencia se les dará garrote, para decirlo coloquialmente. Pero ese garrote, ¿qué tan efectivo es? Porque pues tenemos bandas criminales en el país. Acabamos de tener una negociación, un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, precisamente el argumento que ustedes presentaron durante todos estos años, que militarmente no pudimos acabar con el conflicto. Entonces, cuando hablan de garrote, a quienes no se sometan, estamos refiriéndonos a qué tipo de garrote y qué tan exitoso puede ser.
FARC era la principal amenaza militar. Lo que yo veo es unas FARC hoy en día muy comprometidas con el proceso de paz, de manera que lo que estamos viendo y lo que quedarían serían esperemos unas pequeñas disidencias que van a enfrentar todo el poder coercitivo del Estado y pues que somos efectivos, yo creo que ya está probado. Otra cosa que fue la pregunta original que hizo Julio, como estoy de acuerdo con ustedes, es que el acuerdo mismo es una oportunidad, el acuerdo mismo no va a resolver todos los problemas. Si no nos movemos rápido, otros se van a controlar esos territorios, otros se van a meter, ya se están metiendo. Y por eso la agilidad en la implementación del gobierno es definitiva para que avancemos en la construcción de paz en el territorio. Bueno, doctor Sergio, y hablando precisamente de este tema del narcotráfico, pues hay otro punto que además se tuvo que puntualizar en esas precisiones al texto de La Habana que se hicieron entre el mes de octubre y de noviembre, y es el tema del dinero producto del narcotráfico, dinero que ahorita está utilizando la guerrilla para sostenerse, pero que se espera haya una entrega del mismo. ¿Ya les entregaron ustedes las cuentas de las FARC? ¿Ya sabemos cuánta plata tienen en caja o en huacas o en donde sea para que también el gobierno la pueda utilizar para los fines de reparación y de solventar todo este proceso? Es correcto, uno de los avances muy importantes que se lograron con la renegociación, quedara claro que las FARC tenían que entregar un inventario de todos sus bienes, y que con esos bienes se iba, entre otras cosas, a reparar a sus víctimas. Y eso se iba a hacer en el marco de la comisión de seguimiento, donde se debe formar, lo que se acordó es que se debe formar una subcomisión que trate ese tema específico. En la reunión que tuvo el señor presidente Mesetas, la semana pasada yo estaba fuera del país, no estuve en esa reunión, pero sé que se trató el tema y lo que tenemos que hacer ahora es las FARC tampoco estaban en Bogotá. Lo que tenemos que hacer ahora es conformar esa subcomisión y justamente implementar ese acuerdo, y es que las FARC nos entreguen el inventario, pero hasta ahora nos estamos organizando en ese tema. Doctor Jaramillo, le cambio de tema porque el próximo lunes comienza la discusión del acto legislativo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es sin duda la columna vertebral de todo este proceso de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Cuándo esperan ustedes que comience a operar el nuevo aparato de justicia y se produzcan las primeras sentencias a guerrilleros y agentes del Estado en el marco de este proceso de justicia, pues para evitar que los desmovilizados queden en una especie de limbo jurídico? Bueno, primero, los desmovilizados no están en un limbo jurídico como ocurrió con los paramilitares, porque justamente nuestro Congreso, con mucha responsabilidad y agilidad, aprobó el mes de diciembre, como todos recordarán, la ley de amnistía. Entonces ya hay una amnistía para el delito político y conexo general que aplica a todos los miembros de las FARC. Ya están todos cubiertos con esa amnistía. Incluso ayer ya algún juez de Cali profirió la primera providencia para que salgan de las cárceles por vía de la amnistía, no del indulto, miembros de la FARC. Digamos que esa estabilidad jurídica básica ya está ahí. El asunto, por supuesto, es enfrentar los delitos más graves, que es lo que va a ocurrir en el Tribunal Especial para la Paz. Ahí les tengo una pequeña chiva, y es que ayer recibí una carta que me envió el secretario general de las Naciones Unidas, el nuevo secretario general Antonio Guterres, diciendo que estaba dispuesto, que aceptaba nominar una persona al comité de selección de los magistrados de la JEP, cosa que no había ocurrido, estábamos solo a la espera que eso pasara. Es el primer paso, se tiene que conformar el comité de selección donde está Naciones Unidas, donde está la Corte Europea de Derechos Humanos, el Instituto de Nueva York, que se llama el ICTJ, nuestra Corte Suprema de Justicia y las universidades. Sí. Conformado ese comité, seleccionados los magistrados, pues se pone en marcha la jurisdicción. Un momentico, doctor Sergio, usted va muy rápido y ahí hay una noticia muy importante, porque las Naciones Unidas inicialmente habían dicho que no. Pues había unas ciertas preguntas, nunca dijeron que no, pero sí hubo unas dudas, unas preguntas,
y me envió a mí personalmente el secretario general una carta muy positiva diciendo que dado que nosotros habíamos aclarado, como lo hicimos con las FARC, que ese comité tendría toda la autonomía e independencia para proceder con un proceso transparente de selección de los magistrados, que aceptaban la invitación de Colombia y que van a nombrar próximamente a la persona que venga a Bogotá a conformar ese comité de selección. Pero imagínese, y eso coincide con una citica que tiene usted la semana entrante allá, ¿no? Está demasiado informado como siempre. Sí, por ahí vamos a pasar la semana entrante. Sí, a charlar, ¿no? A saludar. A saludar, ahí ponernos al día. Sí. Doctor Jaramillo, el gobierno insiste en que el cronograma de 180 días se va a cumplir y que el desarme no se va a extender por más tiempo. Sin embargo, ayer el mismo John Agno reconoció que el 30 de enero no se tendrá destruido el armamento inestable de las FARC, y así va a seguir ocurriendo porque las FARC ni siquiera han llegado a las zonas veredales en su totalidad. ¿No es hora de admitir que ese desarme puede demorar más de 180 días? No, yo creo que no, y justamente una de las cosas importantes que pasó la semana pasada en la reunión que estuvo el presidente en Mesetas, es que los miembros del secretariado que estaban presentes, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, insistieron en que en todo caso se mantenía el cronograma de los 180 días, porque el hecho de que haya retrasos, como evidentemente hay en los ingresos, por toda la serie de dificultades que hemos descrito, no tienen por qué extender el proceso de dejación de armas durante esos 6 meses. Si en lugar de demorarse 30 días en entrar, se demoran 45, pues no sé por qué impedir que al día 120, como está acordado, el 60% de las FARC le hayan entregado sus armas a las Naciones Unidas. Yo creo que en eso hay claridad. La preocupación principal de las FARC, por muchas razones, más bien la reincorporación de sus hombres, en lo que hay que trabajar mucho, porque este va a ser un modelo distinto, mucho más basado en zonas rurales, en trabajo asociativo, en cooperativas, y ahí también tenemos que acelerar en crear el modelo de reincorporación rural que se ha hablado con las FARC. Doctor Jaramillo, como dice Alberto, usted tiene que estar mamado de que le pregunten siempre por Simón Trinidad. Pero es que han pasado unas cosas. El tema de Simón Trinidad comienza con esta declaración que hizo César Gaviria el año pasado, y César Gaviria pues fue un hombre que vivió en Washington muchos años y que suele decir cosas que le han contado o que tiene bien sustentadas. Esto dijo César Gaviria. Porque ahora en diciembre el presidente Obama puede hacer indultos y beneficios judiciales y cosas de esa naturaleza, cosa que no ocurre sino una vez en el mandato de 4 o 8 años. Y ellos están dispuestos a darle una oportunidad a las FARC. ¿Cómo? No sabemos, porque han hablado entre ellos. Van a dar unos beneficios judiciales, que les van a quitar posiblemente las solicitudes de extradición, que los van a sacar de la lista cripto, de la lista de terroristas. No sé, pero les van a dar unos beneficios, les van a dar una oportunidad. No los van a perseguir por ahora por todo el mundo. Les van a dar unos beneficios, el perdón, el tema de Simón Trinidad. El viernes le preguntamos a la canciller, y la canciller aquí, en nuestro estudio, dijo: ese tema no se ha hablado, Colombia no ha pedido. Cuando se pregunta en Estados Unidos, nos dicen lo mismo. Y esta fue la última respuesta que precisamente le dio a Canal Capital el embajador Whitaker. Lo de Simón Trinidad nunca se encontraba sobre la mesa de conversaciones de paz. No está ahora. El señor Trinidad, como se llaman, su apodo, es condenado por una serie de acciones en contra de ciudadanos norteamericanos que se califica en nuestro sistema judicial como actos de terrorismo. Eso son muy serios, más serio no hay. Ahora bien, el presidente es el que da indultos o no. Entonces yo no puedo decir que lo que va a hacer el presidente, porque francamente no sé. Si usted fuera el presidente, ¿lo haría? Bueno, no soy presidente, yo soy embajador. No, pero es una situación hipotética. A mi juicio, lo importante es que se cumplan con las leyes. Lo importante es que se cumpla con las leyes. El corresponsal del diario El Tiempo, que es un hombre muy bien informado en
Doctor Jaramillo, ¿esa puerta está cerrada? Mire, Julio, este tema, como todos sabemos, es un tema muy sensible. Todas las personas que han mencionado, ustedes han sido muy prudentes en sus respuestas. Yo tengo que observar la misma prudencia. Lo único que uno puede decir es, esa es una decisión de los Estados Unidos. Tenemos que esperar a ver qué pasa, pero es una decisión de los Estados Unidos y en este momento todo indica que eso no va a ocurrir. Indica que no va a ocurrir, pero habría que esperar hasta el último día que se producen los perdones, ¿no? Así es, pero es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Sí, y muy del resorte del presidente. Finalmente, doctor Jaramillo, aunque usted ya tiene suficiente con el piano de las FARC, pues se aplaza el tema del ELN y pues ahí hay un callejón sin salida por el tema de un secuestrado que deben devolver y hay unos intelectuales que buscan entonces que sí se pueda arrancar sin devolver al señor, pero devolviéndolo, pero en fin, ¿qué tan optimista está usted de que eso pueda arrancar? Es lo que todos esperamos. Realmente es lo más conveniente para el país, para el proceso, para el mismo ELN, obviamente. Aquí lo que se trata es de comenzar a trabajar en el terreno, en los territorios, con la gente. El ELN tiene todavía una presencia importante en los territorios del país. Como quisiéramos que se involucraran en la construcción de paz lo más rápidamente posible, pero ve uno ahí, digamos, una intransigencia que lo llena de preocupación, de manera que esperemos a ver cómo le va al doctor Juan Camilo Restrepo. Dicho eso, Julio, ahora ya antes de terminar, yo sí quisiera aprovechar este comienzo del año para invitar a todos sus oyentes y a los colombianos en general a ver con entusiasmo esta oportunidad que tenemos de la paz. Ahora, pasado mañana nos va a visitar el canciller de Alemania, el señor Steinmeier, que va a ser además el futuro presidente de Alemania, jefe de Estado. Viene porque tiene mucho interés en apoyar el proceso, quiere conocer la realidad de cómo va a ser el desarme de las FARC. Lo mismo va a ser nada menos que el presidente de Francia, como ustedes saben, el 24 de enero. También quiere ver de primera mano cómo es el mecanismo de verificación. ¿Por qué? Porque somos el único país en el mundo donde hay una buena noticia. Un mundo destruido después de ver lo que pasó en Alepo, que es la cosa más extraordinaria. La mayor crisis en Europa después de la Segunda Guerra Mundial de migración. La única realmente buena noticia que hay somos nosotros. Qué bueno que los colombianos mismos viéramos con el entusiasmo con que nos ven desde afuera este proceso de paz. Doctor Jaramillo, gracias por su tiempo y por supuesto que acompañamos su petición. Colombia en paz, pues es el sueño de todos los colombianos, inclusive quienes tienen algunas críticas, algunos puntos del acuerdo, y el entusiasmo que se ve en el exterior, como usted ha dicho, lamentablemente no se siente igual dentro de Colombia, y la apuesta es a que se pueda perfeccionar el acuerdo y por supuesto a exigirle a las FARC que cumplan el compromiso y que ayuden en este problema que hoy es noticia en el mundo, la disparada otra vez de Colombia con ese primer no muy orgulloso lugar en exportación de droga. Doctor Jaramillo, ha sido usted muy amable, gracias por su tiempo, pero sobre todo gracias por entregarle buena parte de su vida a lograr la paz de Colombia. Julio, usted muchas gracias a todos ustedes, muy amables, y muchas gracias por el interés en este proceso y acá seguiremos hablando. Un saludo. Ya están divulgando